¿En qué consiste la recuperación de una adicción a una sustancia psicoactiva? Llámese alcohol, marihuana, cocaína, metanfetamina, heroína, etc. Hay todo tipo de centros de tratamiento para las adicciones, oferta de servicios especializados, centros de rehabilitación. Muchos de ellos es más el daño que hacen que lo que realmente puedan ayudar. Incluso cuando las cosas se hagan con la mejor de las intenciones, no necesariamente ello garantiza que se ofrezca un servicio de calidad o algo que realmente ayude a las personas. Bienvenidos al Laboratorio de Inteligencia Existencial. Mi nombre es Julián Felipe Almario y hoy quiero compartirte en qué consistiría el estilo de abordaje de tratamiento para las adicciones desde la perspectiva del Laboratorio de Inteligencia Existencial. Bienvenidos. Bueno, antes que nada cabe aclarar que una adicción se desarrolla progresiva, gradualmente. No es que una persona consume una sustancia por más adictiva que sea y a partir de ese momento se convierte en adicto. No funciona así. Eso es como decir que una persona que se toma un trago un día entonces se volvió alcohólico. En realidad se requiere un proceso gradual a través del cual se va generando la adicción. Ese proceso atraviesa una serie de etapas. Una primera etapa podríamos llamarlo etapa de exploración, etapa inicial de consumo social, también podríamos decir. Después de esa primera etapa se pasa a un momento del uso recreativo y más continuo, ¿no es cierto?, de esta sustancia. La etapa del uso es una etapa en la que podríamos decir hay un consumo mucho más de fin de semana, pero que es bastante recurrente y ahí ya encontramos un patrón. Hasta ese momento solo podemos hablar de una dependencia principalmente psicológica, todavía no podemos hablar estrictamente ya de una dependencia física. Sin embargo, la dependencia psicológica pues tiene un peso importante, ¿no es cierto? Hace que la persona cree el hábito, ¿no?, la costumbre o la asociación del consumo de la sustancia a diferentes contextos, momentos, lugares, actividades, etc. Después de la fase del uso viene una fase del abuso y es ahí, a partir de ese momento, cuando comenzamos a desarrollar no solamente una dependencia psicológica, sino también una dependencia física. ¿Qué sería eso de la dependencia física? Básicamente que tu cuerpo te pide la sustancia. ¿Y cómo es que el cuerpo pide una sustancia? A través de dos procesos. Uno es el de la tolerancia y el otro es el del síndrome de abstinencia. La tolerancia significa que cada vez tú necesitas dosis más altas para experimentar los mismos efectos. El síndrome de abstinencia, por otra parte, consiste en que entre más te habitúas al consumo de sustancia, comienzas a experimentar en la supresión del consumo, cuando dejas de usarlo, una sensación de malestar física y emocional que solo una nueva dosis te la quita. Eso sería el síndrome de abstinencia. Cuando aparecen estos dos procesos, la tolerancia y el síndrome de abstinencia, podemos hablar ya, digamos, con toda seguridad de que hay un proceso de dependencia física, no solamente psicológica. Es cuando hablamos entonces de esa tercera etapa del abuso, y luego caemos en el peor de los casos en una etapa de consumo compulsivo, donde la persona básicamente hace que todo lo que haga en su vida gira alrededor del consumo de la sustancia, ¿verdad? Entonces, digamos, sabiendo esto, que hay distintos momentos de un proceso de adicción también, a partir de ello tendríamos que tener el criterio para saber que en cada momento del proceso de dependencia el estilo o el tipo de tratamiento que requiere la persona debería ser distinto, de distinta naturaleza. No puede ser que una persona que está apenas en una fase quizá recreativa de un consumo deba internarse y hacer un proceso de desintoxicación, porque lo más probable es que ni siquiera haya un proceso de intoxicación como para llegar a esa instancia, ¿no es cierto?
Sin embargo, esto ocurre con mucha frecuencia. Chicos que quizá están recién probando alguna sustancia o algo por el estilo, bueno, los internan en tratamientos que pueden prolongarse de 3 meses a 6 meses o incluso mucho más, lo cual me parece pues una cosa totalmente inaceptable, ¿no es cierto? Es como si una persona que le da gripa lo someten a una quimioterapia, ¿no? O sea, no puede ser. En una buena medida eso se explica porque muchos de los centros de tratamiento, especialmente de internados, pues no podemos perder de vista que son antes que cualquier otra cosa un negocio, ¿verdad? O muchas veces son antes que cualquier otra cosa un negocio. Hay muchos lugares, corrijo lo dicho, hay algunos poquitos lugares que trabajan con un sentido muy alto de la ética, en donde no se interna a una persona si no se requiere ese grado de intensidad de tratamiento. En algunos casos, cuando apenas el consumo es recién exploratorio, lo más recomendado podría ser quizá un abordaje psicoterapéutico acompañado de sesiones de apoyo familiar, pero en donde la persona pueda continuar con todas sus actividades normales de estudio, de relacionamiento con sus familiares, de vivir en su casa, en su cotidianidad, y además de enfrentar los factores de riesgo que implica los amigos que consumen de pronto o que han estado probando también sustancias y que viven quizá cerca de su casa, pero es una instancia en la cual la persona debería estar en capacidad de lidiar con estos factores de riesgo, porque de nuevo no estamos hablando de un momento inicial donde hay un consumo ya compulsivo ni nada por el estilo. Posteriormente, si ya se ha avanzado mucho más a una adicción, ya ahí se ha creado un hábito y ya hay una dependencia no solamente psicológica sino también física, pues se requiere de un tratamiento mucho más especializado, intensivo, quizá aumentar el número de sesiones de psicoterapia o quizá un proceso ya de internado, ¿no es cierto?, que a lo mejor no se prolongue por mucho tiempo. Porque esto es otra cosa, los centros de tratamiento muchas veces tienen muy esquematizado cómo funcionan sus procesos y de alguna manera no se personaliza la atención a el caso específico de cada persona, sino como que se hace una cosa muy estandarizada, ¿no? Eso es como el que tiene un almacén de calzado y solamente vende zapatos talla 38, no importa si tú tienes el pie más grande o más pequeño. Entonces, esa es otra instancia, ¿verdad? El del internado. Y si ha habido un consumo compulsivo y la persona solo se dedica a consumir todo el día, toda la noche, bueno, se requiere incluso antes de adoptar un tratamiento de internado, pasar seguramente por un proceso previo de desintoxicación, a lo mejor en una clínica o algo que garantice un mínimo de estabilidad física. Un proceso de síndrome de abstinencia puede ser muy descompensador a nivel biológico, incluso puede arriesgar la propia vida de la persona. Entonces, digamos, esto es por una parte algo a tener en cuenta, dependiendo de en qué momento de avanzada pueda estar la adicción. En esa misma medida se ofrecerá un distinto tipo de tratamiento, nivel de intensidad, ¿no es cierto?, de tratamiento o de proceso terapéutico. Bueno, dicho esto, ahora el proceso terapéutico, como decía ahora al comienzo, hay de todo estilo, ¿no?, de todos los, como dicen, de todos los colores y todos los sabores, pero basado en una experiencia de muchísimos años, dedicado no solamente al ámbito del tratamiento, sino de la prevención de las adicciones, conociendo distintos modelos de intervención terapéutica. He venido desarrollando un modelo de terapia en donde básicamente lo que consiste el proceso terapéutico es, podríamos decir que en un primer momento, un trabajo orientado especialmente a, digamos, desarrollar conciencia de la dificultad, incluso si no ha avanzado mucho el problema a una adicción compulsiva o a un abuso,
conciencia del alcance que pueda tener el consumo de sustancia en la vida de la persona, ¿verdad? Entonces, ese sería un objetivo en la fase inicial, conciencia del problema. Otra muy importante, generar motivación para el cambio, es decir, que la persona pueda encontrar que tiene un sentido, recuperarse, ¿no? Es como alguna vez me contaba un chico que el momento en el que él sintió que debería definitivamente dejar de consumir marihuana, era específicamente lo que consumía él, fue un momento en el que alguna vez se fue a hacer una caminata. Él era un amante de la naturaleza y entonces un día cualquiera empacó su morral, su carpa, sus cosas y se fue a hacer, pues a subir a una cumbre, a ir a un nevado, y en algún punto intermedio antes de llegar al nevado pues quiso descansar, ya estaba cerca de oscurecer, así que armó su carpa, prendió una fogata y se quedó ahí, y bueno, iba a armar un cigarrillo de marihuana cuando de pronto se dio cuenta que no la había llevado, y me contó con lágrimas en los ojos. Me dijo: no me vas a creer lo que tuve que hacer, Julián. Desarmé la carpa, apagué la fogata, recogí mis cosas y me devolví, porque era como algo que no podía pasar, o sea, como que un paseo sin marihuana, o un viaje, una caminata de estas sin marihuana no era paseo. Entonces me dijo, me pareció tristísimo y me prometí a mí mismo que tenía que dejarla, ¿no? Entonces, pues eso es algo importante, ¿no? La conciencia del problema. Se dice con mucha frecuencia que para que eso suceda la persona tiene que haber tocado fondo. Yo no estoy convencido de eso. Sin duda, a las personas que han tocado fondo les queda mucho más fácil tener conciencia del problema o de el alcance que puede tener un consumo de sustancias psicoactivas. Pero incluso si no se ha tocado fondo, una profundización en lo que sería hacer conexiones de en qué medida el consumo de sustancia puede convertirse en un factor obstaculizador para la realización de tus sueños, de tus proyectos, de tus planes, de tu proyecto de vida. En esa medida también la persona puede reconocer y decir, bueno, tal vez no es muy buen negocio, ¿no?, mantener este consumo. He conocido muchos casos de personas que sin necesidad de tocar un fondo han logrado esta conciencia. Entonces ese también es otro objetivo, ¿no? Conciencia del problema, motivación para el cambio, que puedan proyectarse hacia algo con sentido. Hay muchas personas que pues quizá pueden parar de consumir, pero no necesariamente es una recuperación que tenga, digamos, una solidez, porque tal vez pues la persona puede parar de consumir, pero no tiene muy claro para qué dejar de consumir. Tiene muchas razones de por qué no debería drogarse, porque se intoxica, porque afecta a su organismo, porque deteriora sus relaciones familiares, pero muchas veces el para qué estar sobrio como que no se presenta como algo muy claro, ¿no? Muy digamos, algo a lo que la persona pueda realmente aferrarse. Entonces es importante trabajar en eso, en que la persona pueda soñar con algo, proyectarse algo esperanzador, que la persona vea y piense y diga, me encantaría realizar esto. No importa si algún día lo realiza, en realidad yo estoy cada vez más convencido de que es más importante estar dispuesto a morir en el intento que materializar nuestros sueños al 100%. Entonces, esto es otra parte del objetivo también, de ese primer momento de una recuperación, de una adicción. Y bueno, que también la persona pueda reconocer el precio, ¿no? ¿Cierto? Que tiene que estar dispuesto a pagar para mantenerse sobrio. Quizá parte del precio es que debe alejarse de algunas personas. Quizá parte del precio es que por lo menos durante un periodo de tiempo debe alejarse de ciertos lugares, de ciertas actividades, y entonces es importante que pueda reconocer y estar dispuesto a eso, a pagar el precio, ¿no?, de lograr conseguir esta recuperación de una dependencia.
Eso es básicamente lo más importante, podríamos decir, en un primer momento. Parte también de la exploración inicial es un recorrido biográfico por la vida de la persona que permita hacer conexiones de pasado-presente, identificar cómo es que el consumo de sustancias de alguna manera entró a ser una estrategia compensatoria para lidiar con algunas de estas carencias, vacíos o necesidades insatisfechas. Otra exploración también muy importante en esa fase inicial es identificar los rasgos de personalidad, ¿no es cierto?, que caracterizan o que predominan en la persona, porque en esos rasgos de personalidad vamos a encontrar que hay algunas cojeras, podríamos llamarlo metafóricamente, y esas cojeras encuentran en una sustancia psicoactiva una especie de muleta o bastón para recostar dichas cojeras. Un ejemplo de ello podría ser el caso de la timidez, un rasgo de la personalidad, en psicología rasgo de personalidad evitativo, lo llamamos, puede encontrar en una sustancia un efecto desinhibidor. Entonces es una relación de la cojera del rasgo de personalidad con la sustancia psicoactiva como, digámoslo, bastón, muleta para recostarse, ¿no es cierto?, o estrategia de afrontamiento. Otro ejemplo podría ser el caso de pronto personas que son quizá muy autoexigentes, muy perfeccionistas, encuentran de pronto en una sustancia psicoactiva un efecto relajante y entonces se pueden despreocupar bajo efecto de la sustancia y ahí hay otra relación de cojera y bastón en el que se constituye la sustancia psicoactiva. Ejemplos como esto hay 50.000, ¿no es cierto?, del tipo de cojera psicológica de la estructura de personalidad y la sustancia psicoactiva como muleta o bastón, ¿no es cierto?, compensatorio para lidiar con estas dificultades en la estructuración de la personalidad. Entonces, y esto es muy importante porque hay muchos procesos de recuperación que logran que la persona deje de consumir, pero tú le puedes quitar la muleta o el bastón a un cojo, pero eso no significa que resolviste su cojera, ¿verdad? Así que eso es lo importante de esa exploración a nivel de rasgos de personalidad. Y a partir de toda esa exploración también vamos a identificar unas estrategias de afrontamiento, es decir, de qué forma la persona pues recurre no solamente a las sustancias psicoactivas, sino a otro tipo de estrategias que a lo mejor no resuelven sus dificultades, quizá solo las empeoran, pero que es la mejor manera que la persona ha encontrado para lidiar con sus dificultades. Entonces se entra a un proceso de modificación, de cambio de estrategias de afrontamiento, responder de distintas maneras a los retos y desafíos que la vida nos plantea. Entonces, si la persona ha intentado ser siempre muy evitativo, evasivo, y cuando las situaciones lo retan y lo desafían, empieza a huir, a escapar, a esconderse, a hacer negación de su realidad, pues entonces el proceso debe orientarse a que la persona sea cada vez más capaz de encarar las dificultades, de ponerle, como se dice, el pecho a la vida, ¿verdad? De asumir el reto, el desafío, de no escaparse, de no mentirse a sí mismo, ¿no?, que es otra forma de huir de la realidad. O si por el contrario la estrategia de la persona ha sido siempre luchar o digamos irse en contra de todo y pelearse con todo el mundo, buscando siempre enemigos afuera para evitar ser consciente de cómo es él mismo quien realmente genera todas sus dificultades o la mayoría de ellas, entonces el trabajo debe estar orientado a que la persona pueda bajar la guardia, ¿no es cierto? Y en lugar de estar buscando con quién pelearse, ser capaz de mirarse, hacer introspección y reconocer, ¿no?, cuál es su participación en las dificultades que se le presentan, etc. Entonces viene todo ese proceso de modificación o cambio en las estrategias de afrontamiento previamente adquiridas. Y en un tercer y último momento del proceso, básicamente lo que se hace es un fortalecimiento de todo lo trabajado, ¿verdad? Y también pues un trabajo especialmente de prevención de recaídas, porque hay muchos mecanismos que generan una recaída y
se suele decirse que lo último que una persona hace cuando se recae es consumir. ¿Qué quiere decir esto? Que previamente a la recaída ha habido una serie de autoengaños, permisos que la persona se ha dado, ¿no es cierto?, descuidos, pero que de alguna manera inconscientemente está abonando el terreno para una recaída. Entonces es importante que la persona pueda reconocer y detectar a tiempo y prender unas alarmas a tiempo que le permitan reconocer: estoy bajando la guardia, estoy descuidándome, estoy abonando el terreno para una recaída. Una recaída puede comenzar 6 meses antes de consumir nuevamente, así que el terreno abonado puede tomar mucho tiempo. Entonces se hace un trabajo para identificación de eso, de la prevención de recaídas, y se hace mucho énfasis en la importancia de la realización de un sentido de vida y que la persona pueda enamorarse de su proyecto de vida y que la persona pueda encontrar la vida como llena de razones para ser vivida, ¿verdad? Que no se trate solamente de dejar de consumir a lo mejor para seguir viviendo una vida absolutamente insatisfactoria o vacía, sino todo lo contrario, que justamente dejar de consumir tenga sentido en función de que pues encuentras un montón de razones, ¿no?, que hace que eso valga la pena y que mantener la abstinencia, la sobriedad, pues tenga todo un sentido. Así que bueno, esto es un poco un resumen de en qué consistiría el estilo de abordaje desde la perspectiva del Laboratorio de Inteligencia Existencial para el tratamiento de las adicciones, por supuesto dejando muchas cosas por fuera, omitiendo muchísimos detalles, porque esto da para una exposición muchísimo más larga, pero bueno, estos son capsulitas de información, ¿verdad? Siempre el tiempo en las redes sociales y en estos medios es muy limitado, y la atención, ¿verdad?, de las personas que suelen ver estos contenidos, y por la misma razón agradezco toda tu atención. Así que bueno, muchísimas gracias por toda la atención prestada. Recuerda, si todavía no te has suscrito al canal, suscribirte, dale clic a la campanita para que recibas notificaciones cuando se creen nuevos contenidos. Comparte este contenido si crees que a otras personas pueda servirle. Y espero también tus comentarios, me encantaría poder interactuar, generar esa interacción es algo que hace esto algo mucho menos impersonal y aburrido, así que bienvenidos tus comentarios. Y bueno, de nuevo, muchísimas gracias por tu atención.